que es soluciones. Espérenme un minuto, porque así vamos avanzando porque estamos un poco atrasados. Bien. Un minuto, ¿qué le pasa a esto? Ahí está. ¿Ven bien ahí? Sí, profe, se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, cuando yo hablo de soluciones, chicos, estoy hablando de mezclas homogéneas, ¿sí? O sea, que pueden ser tanto. A ver, ¿qué pasa en el chat? No, lo de soluciones no va en el parcial. No se preocupen, no va porque tienen que repasar para el parcial, tienen que estudiar bastante, porque hay cosas que no tienen claras, y acuérdense que ustedes deben justificar sus respuestas en el parcial. No importa que lo que ustedes... no, sigue siendo la misma unidad, lo que pasa es que era el último tema de la unidad que teníamos, bien, de estados de agregación de la materia, soluciones. Escúchenme, chicos. Para el parcial integrador, no importa que ustedes tengan bien, que hayan optado por la opción, por la respuesta correcta. Si está mal justificada, no me sirve, porque eso es lo que vamos a corregir con la ingeniera. Por eso es que tienen que justificar en una hoja, sacarle una foto, pasarlo PDF y subirlo a la página. ¿Está claro? Entonces tienen que ser muy cuidadosos a ver por qué suceden las cosas. Bien, vamos a esto que es solución o disolución. Lo que es una solución, una solución es una mezcla de dos o más componentes que se encuentran en la misma fase. Una mezcla puede ser una mezcla que se encuentre en estado gaseoso, líquido o sólido. Son mezclas que aun cuando yo miro al microscopio, estas mezclas no puedo distinguir un componente del otro. ¿Está claro? Cuando hablo de solución, generalmente nosotros vamos a trabajar con soluciones binarias. ¿Qué quiere decir esto? Que están formadas por dos compuestos, un compuesto 1 y 2, un compuesto A y un compuesto B. Entonces, a uno de estos compuestos lo llamo soluto y a otro lo voy a llamar solvente. Acá. Fíjense, puedo tener soluciones sólidas que se forman a partir de mezclar dos compuestos sólidos, un líquido y un sólido, o un gas y un sólido. Entre las soluciones sólidas tenemos aleaciones, el acero, hierro, carbono es lo más común. Entre una solución sólida, ¿sí? Tenemos, pero que se forma a partir de un líquido y un sólido, la mezcla de, por ejemplo, del mercurio con sodio me forma una amalgama. El mercurio es líquido, el sodio es sólido y tengo como resultante una solución sólida. Una sal hidratada como un sulfato de cobre pentahidratado, bien, es una solución que a temperatura ambiente es sólida. Por ejemplo, un gas disuelto en un sólido, esto se da mucho en metalúrgica, tener metales como el paladio y poder disolver algunos átomos de hidrógeno en este metal paladio me forma una solución sólida y le cambia las características físicas o mecánicas al metal paladio. O sea, esta mezcla de dos componentes, uno, acá en este caso, ambos en estado sólido, me da como resultado una solución sólida, que si yo la miro al microscopio, tiene un solo tipo de cristales en el ejemplo de las aleaciones. Si yo tengo un líquido
disuelto en un sólido, por ejemplo, las amalgamas, mirado al microscopio no distingo un elemento del otro, un compuesto del otro. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Sí. Si la solución, profe. Bien. Si la solución es una solución en estado líquido, esta solución puede provenir de mezclar dos líquidos, de mezclar un gas con un líquido o de un sólido con un líquido. Por ejemplo, disolver una cantidad de sal en agua, azúcar en agua, café en agua, por ejemplo, son distintos tipos de soluciones en las que yo tengo un soluto sólido y lo disuelvo en un líquido. Líquido con el líquido, no sé, un jugo disuelto en agua, alcohol disuelto en agua. ¿Qué otro líquido tengo que se pueda disolver? A ver, denme un ejemplo ustedes. Un colorante disuelto en agua. Saben que en los ríos a veces uno, para determinar la velocidad a la que se mueve el agua en un río, lo que se hace es inyectar un colorante en algún punto del río y medir aguas abajo, no sé, a 1 kilómetro, por ejemplo, cuando llega el colorante a un punto. Agua en alcohol, sí, Matías, muy bien. Pueden usar el micrófono, chicos. Luego, un gas en un líquido, cualquier bebida carbonatada, o sea, cualquier gaseosa, cualquier espumante, me forma una solución en estado líquido. Ojo, mientras no vea las burbujas. Si veo las burbujas, ahí ya tengo dos fases, ya lo vamos a ver después. Y en soluciones gaseosas, el aire. El aire puro, por ejemplo, el aire puro. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, necesito que lo apaguen. Gracias. Por ejemplo, un sólido disuelto en gas, vapor de yodo en aire. O sea, acá este vapor, si digo sólido y después digo vapor de yodo, el yodo es un elemento, chicos, que del estado sólido pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el líquido. O sea, es un elemento que sublima. Bien, cuando el yodo sublima, o sea, lo tengo en estado sólido, lo pongo en contacto con el aire, sublima, pasa al estado vapor, entonces se forma esta mezcla gaseosa. ¿Está claro? Un líquido con el gas, bueno, acá sería vapor de agua en aire. No sé por qué, si pudiera, me parece que tengo esto lo tengo que hacer más chico, espera. No veo no veo para hacerlo esto más chico. A ver, ¿qué me dicen acá en el chat? Ya voy a decir la diferencia entre soluto y solvente. Bien, escúchenme, que tengo acá la lupa, no sé, lo quiero sacar. No era esto lo que quería hacer. Un líquido, para que la mezcla sea gaseosa, un líquido en un gas, y sí, es vapor de agua en el aire. Y gas con gas y el aire. El aire es una mezcla gaseosa de diferentes gases. ¿Bien? Voy a sacar esto porque me molesta. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Así me puedo... Sí, profesor. Sí, profe. Ahí se ve mejor. Bien. Acá tengo ejemplos de mezclas homogéneas, ¿ves? Ejemplo de mezclas sólidas. Aleaciones. El bronce es una aleación, el acero, el chocolate es una mezcla sólida. Esto es lo más rico que hay. Gaseosas, el aire, hidrógeno, nitrógeno, argón, oxígeno, son algunos de los gases que forman el aire. Aire puro, chicos, no aire de la ciudad, porque en la ciudad tenemos toda la contaminación. Entonces, si lo miro al microscopio, seguro que tengo partículas sólidas flotando en el aire y ya no sería una mezcla homogénea. Acuérdense que la solución siempre se trata que sea homogénea, que solo pueda haber una sola fase, no importa los componentes que tenga. Voy a repetir. Decimos que
nosotros vamos a trabajar con soluciones acuosas, o sea, donde el agua va a ser el solvente y el otro componente va a ser el soluto. Algunos dicen, libros dicen que el soluto es el componente que se presenta en menor cantidad, pues no es así, señores. Cuando yo trabajo con agua como solvente, el agua siempre es el solvente y el otro compuesto es el soluto. No importa que tenga mayor proporción uno que el otro. Ya le voy a explicar esto de las proporciones. Acá, el oxígeno, bueno, y el dióxido de carbono, sí, oxígeno y nitrógeno, es lo que dije recién. Listo. Los procesos de disolución. O sea, el proceso de disolución es un proceso físico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dos o más sustancias se juntan. Agustín Contreras, pregúntame qué me querés decir. No hace falta que levantes la mano. ¿Me querés preguntar algo? No, toqué sin querer, perdón. Bueno, no hay problema. ¿Cómo se forma una solución? ¿Qué pasa cuando se forma una solución? Supongamos que yo tengo dos componentes, agua y ácido sulfúrico. ¿Bien? Cuando yo mezclo el agua con el ácido sulfúrico, ambos son líquidos. La mezcla resultante es una solución en estado líquido. No hay reacción química entre los elementos o compuestos que se mezclan. Eso es muy importante. O sea, cuando yo mezclo dos o más componentes para que se forme una solución, este es un proceso físico y no un proceso químico. Quiere decir que no hay reacción química. Lo que sucede, hay una liberación de energía al medio en forma de calor o una absorción de energía desde el medio en forma de calor, y a eso lo llamo variación de entalpía. Y también hay un cambio en lo que se llama entropía. Ahora bien. Profe. Sí. ¿Dijo variación de qué? Que no escuché bien. Entalpía. Entalpía. H es entalpía. Ok, gracias. Y la entropía es otra propiedad termodinámica que se la designa con la letra S. ¿Bien? La letra H representa la entalpía, que está relacionada al calor, y la letra S representa la entropía, que está relacionada con el desorden a nivel molecular. Mientras más desordenados estén los átomos o moléculas que formen un sistema, mayor será la entropía, está relacionada con el caos. Ahora bien, ¿cuándo se favorece? ¿Cuándo es más factible que se forme una mezcla o una solución? Cuando hay una disminución, o sea, hay un proceso exotérmico, hay una disminución de esta energía, de la entalpía, y un incremento en el desorden, en la entropía. O sea, cuando yo mezclo dos componentes y se libera energía en medio y quedan más desordenadas los átomos o moléculas que forman esta solución. Cuando yo mezclo el agua con el ácido sulfúrico, pero es increíble, chicos, la cantidad de calor que se libera al medio. Por ejemplo, tenemos en el laboratorio, imagínense, no sé, que acá, tengo el solvente, es agua. El soluto líquido es el ácido sulfúrico. En este caso, no sólido, sino el ácido sulfúrico. Hay un dicho que dice, nunca le des de beber al ácido. ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir? Que nunca pongan en un recipiente en el laboratorio ácido sulfúrico o cualquier tipo de ácido y luego le agreguen el agua para formar la solución. Porque es tanto el calor que libera al medio externo, es tan exotérmica la reacción que no solo libera muchísimo calor y esto se calienta mucho, sino que a veces
es como que se produce como una explosión y puede producir salpicaduras a los ojos y lastimarlos. Entonces, lo que se hace es poner primero el agua, que es el solvente, y luego agregarle el ácido sulfúrico, que es el soluto, y asimismo sigue siendo una reacción exotérmica, o sea, libera energía al medio. Este recipiente de vidrio, si ustedes lo toman con la mano, se calienta. Ahora, hay otras soluciones que se forman siendo el proceso endotérmico, o sea, que este sistema, el de la solución, se enfría, necesita absorber energía en forma de calor del medio. ¿Cuándo sucede eso? En pocos casos. Por ejemplo, cuando disuelvo, o sea, tengo como solvente agua y le agrego una sal sólida que es el cloruro de amonio. O sea, tengo agua, le agrego cloruro de amonio, agito, esto se disuelve. En el momento que se está produciendo esa mezcla de componentes, el recipiente lo toco y está frío. ¿Qué quiere decir? Que para que se puedan mezclar ambos componentes, el sistema, ese proceso de formación de solución es un proceso endotérmico. El sistema está tomando calor del medio que lo rodea. ¿Me entienden? Sí, profe. Profe, ¿Algo? Sí. viendo las diapositivas que dicen eso, dice que es exotérmico. No sé por qué. ¿En cuál? En la anterior, que decía cómo era el proceso de disolución. Que generalmente se favorece. O sea, acuérdense, chicos, no entendí. Bien, ya te lo explico de nuevo. Acuérdense que el proceso de disolución se favorece por una disminución de energía y un incremento de desorden, ¿bien? Tiene que ver con el tema, o sea que estas son todas cuestiones generales. Nada sirve para todas las mezclas, nada sirve para todos los compuestos, nada sirve para todos los enlaces. O sea, esto explica la mayor parte de, siempre hay una excepción. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Acá, alguien me decía que no entendía. O sea, ves que acá dice, fíjate, acá dice que es el proceso de disolución en el cual un soluto se disuelve en un solvente, generalmente es un proceso exotérmico, no siempre. Generalmente es un proceso exotérmico. ¿Me entendés ahora? Sí, ahora se entiende. Bien. Profe, Sí. una consulta. De Sí. lo que acaba de dar como ejemplo, en el caso de que si yo agrego el agua después del ácido, ¿qué es lo que comentó una experiencia? ¿Esa es la peor situación que se puede presentar o hay situaciones en las que se puede volver peor en la práctica? No entiendo. A ver. Cuando yo dije no le den de beber a un ácido, ¿eso? Sí, de que la reacción, o sea, un poco Es más que exotérmica. de que puede un poco más explotar y salpicar en todas partes. Eso sería Sí, es no, el a peor de ver, los no casos. explotar, pero es tan exotérmica, sí se da. Sí se da. Sí, entonces, ¿habría algún caso peor en el que el recipiente que lo contiene en la parte inferior se derrita o...? No, porque nunca eleva tanto la temperatura como para llegar a la temperatura de fusión del vidrio. ¿Me entendés? Ah, sí, sí, Nunca sí. se va a calentar tanto la mezcla de los dos o más componentes que haga que la temperatura llegue a la temperatura a la que se funda el vidrio. Imposible. No, eso no sucede. Muchas gracias. Bien, entonces, cuando se forma una solución, imaginemos dos componentes, ¿bien? Un componente A y un componente B.
se van a mezclar entre ellos. Para que se mezclen, deben vencer las fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas de A, deben vencer las fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas de B, y las de B deben vencer las fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas de A. ¿Para qué? Para que el componente A y el componente B terminen todos mezclados. Entonces, para que eso suceda, yo digo similar disuelve lo similar. O sea, moléculas polares se van a disolver, líquidos polares se van a disolver en líquidos polares. Porque si yo tengo un líquido no polar, no lo puedo disolver en un líquido polar. Por ejemplo, si yo tuviera metano líquido, que es un líquido no polar, no tiene la fuerza suficiente para mezclarlo con el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene puente hidrógeno, tiene fuerzas intermoleculares muy grandes, entonces no podría separar las moléculas de agua para hacer que se mezclen con las moléculas de metano. Fíjense, si estas fueran moléculas de agua y estas fueran moléculas de metano, no pasaría esta mezcla de moléculas. ¿Bien? No podría suceder, porque esto es no polar y esto es polar. Entonces, para que suceda la mezcla, las fuerzas intermoleculares entre las sustancias que forman esa mezcla deben ser similares. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora, yo puedo clasificar las soluciones en función de la concentración de las mismas. Bien, puedo hacer una clasificación que sea cualitativa y puedo hacer una clasificación que sea cuantitativa. Primero vamos a la cualitativa. Puedo hablar de soluciones diluidas y soluciones concentradas. Soluciones que son insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Además de diluidas y concentradas, puedo hablar de soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Luego, desde el punto de vista cuantitativo, puedo hablar de porcentajes, o sea, dar las concentraciones, expresar la concentración de estas soluciones en porcentajes, que son unidades físicas o bien en unidades químicas, como van a ser la molalidad y la molaridad. Todo esto es lo que vamos a ver. Primero vamos a las clasificaciones cualitativas. O sea, yo tengo una solución, digo que es diluida cuando la cantidad de soluto frente al solvente es baja. El solvente o el disolvente en nuestro caso va a ser agua. En este caso podría ser por el color la sal permanganato de potasio. El permanganato de potasio concentrado tiene este color. Si yo disuelvo poco permanganato, tengo, o sea, una cantidad poco, el permanganato de potasio, que es una sal, es el soluto y el agua va a ser el solvente. Si la cantidad de soluto de permanganato es baja, mi solución es diluida. A medida que yo voy agregando permanganato, voy teniendo mayor cantidad de soluto frente al agua, que es el solvente. Entonces, cada vez estoy viendo que esta solución se hace más concentrada. Una solución diluida es una solución que tiene una baja cantidad de soluto frente al solvente, y una solución concentrada es una solución que tiene una alta cantidad de soluto frente al solvente. ¿Está claro eso? Cuando hablo de solución diluida y concentrada. Sí, profe. ¿Cómo es, profe? ¿Lo puedo repetir? A ver, pensémoslo así. Si yo te digo, tengo una solución concentrada de sal en agua, ¿a qué te lleva a pensar eso? Pensá en la sal de cocina disuelta en agua. Y yo te digo, es ¿sabes muy qué? salada. Es como cuando hacemos Es el muy jugo. salada, bien. Y si es muy salada, ¿por qué es muy salada? Porque tiene mucha sal a comparación de la cantidad de agua. Claro. O sea que una solución es concentrada cuando la cantidad de soluto, como la sal, es
alta, pero no tanto como respecto a la cantidad de solvente, ¿bien? En cambio, la solución es diluida cuando la cantidad de solvente, de soluto, perdón, la sal, es poca frente a la cantidad de solvente que vos tenés. Imagínate que tengas 1 litro de agua, un jarro con capacidad de 1 litro, de un volumen de 1 litro. Vamos a poner 1 litro de agua y empezás a agregar sal, por ejemplo, 10 gramos de sal. Y bueno, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Cuando el jugo te queda puro, es muy concentrado. ¿Es puro? Si es puro no tengo, a ver, acá es una cosa que me están diciendo por chat. Si es puro, no es mezcla, no es una solución. Una solución siempre son 2 o más componentes. ¿Tengo el jugo puro? No, tenés mucho jugo disuelto en agua. ¿Eso es lo que me querés decir? El jugo que viene en botella, líquido, para diluir con agua y formar algún jugo, por ejemplo, de naranja, chicos, sigue siendo, ese jugo que yo compro, sigue siendo una solución, porque no está formado por solamente naranja. O, por ejemplo, acá me dicen, el sobrecito de jugo en polvo con agua. Bien, el sobrecito de jugo en polvo con agua, exacto. Yo tengo un sobrecito. Si agrego 1/4 de sobrecito, tengo una solución que es diluida. Si agrego medio sobre, la solución se va haciendo más concentrada. Si agrego todo el sobre, puedo decir que tengo una solución concentrada. O sea, lo que estoy diciendo es que a medida que aumenta la cantidad de soluto en el solvente, la solución se hace más concentrada. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. Listo. Ahora. Profe, Sí. por ejemplo, si tengo sal y agua, agrego tanta sal que se satura demasiado y granos de sal no se disuelven. No se disuelve más. Pasa a ser una mezcla heterogénea. Sí, pero mira, ahora te voy justo, mira, justo pasé esto para explicarte eso. Lo vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. Espera que lo ponga un poquito más chico. Ahí está. Cuando yo tengo una solución, puedo hablar de solubilidad. La solubilidad se mide a una temperatura y a una presión determinada. ¿Bien? Si cambio la temperatura y la presión, la solubilidad puede cambiar. Entonces, teniendo en mente que a temperatura y presión constante, yo puedo decir que la solubilidad es la cantidad de gramos de soluto que se pueden disolver cada 100 gramos de solvente. Si el solvente es agua, puedo decir que la solubilidad son los gramos de soluto que puedo disolver cada 100 mililitros de agua. Entonces, vamos a suponer que esta es la sal. O sea, esta es una sal. Esta sal, por el color que tiene, puede ser o sulfato de cobre pentahidratado, que es el que utilizan para las piletas, para las peceras, o puede ser un hidróxido de níquel. Eso depende, ¿no? Eso no lo puedo saber a simple vista. Ahora bien, este es el soluto, el solvente va a ser agua. Pero pensemos que esta es la sal de cocina, para que sea más fácil, cloruro de sodio. Entonces, yo tengo el agua y voy a ir agregando cloruro. A temperatura ambiente, supongamos a temperatura ambiente y a la presión de una atmósfera, la máxima cantidad de cloruro de sodio que puedo disolver en 100 mililitros de agua son 37 gramos. 37 gramos de sal. Si el solvente es siempre el mismo. Nosotros vamos a trabajar con el solvente agua. Nos olvidemos de cualquier otro solvente. Vuelvo a lo mismo, porque me hicieron una pregunta en el chat. Fíjense. A ver,
Una solución es saturada, dije, cuando tengo disuelta la máxima cantidad de soluto en 100 mililitros de ese solvente. En el caso de la sal de cocina, a una temperatura y a una presión atmosférica, la máxima cantidad de sal que puedo disolver cada 100 mililitros de agua son 37 gramos. O sea, mientras yo agregue 5, 10, 15, 20, 25, 30, etcétera, mi solución es insaturada. O sea, la sal se disuelve todo. Lo miro al microscopio, veo una sola fase. Cuando llegué al límite máximo de agregar 37 gramos de sal en los 100 mililitros de agua, mi solución se saturó. Lo que quiere decir es que no puedo disolver más sal en ese volumen de agua que tengo o ya de solución, porque ya tengo los dos componentes. ¿Me siguen hasta acá? Mi solución pasó de ser insaturada a ser saturada. Ahora bien, yo puedo tener una solución sobresaturada, pero hay una cuestión. A esta temperatura a la que estoy trabajando, si yo agrego más de 37 gramos, por ejemplo, agrego 40, va a suceder lo que dijo recién su compañero, que voy a tener cristales en el fondo de la sal que no se solubilizan. Entonces, si lo que se solubilizaban eran, solubilizar quiere decir que se disuelven en el agua, 37 gramos de sal y yo agregué 40, yo acá voy a tener en el líquido 37 gramos de sal disueltas y voy a tener una solución saturada y los 3 gramos de más van a estar acá abajo en el fondo sin disolverse. ¿Me entienden eso? Hasta ahora sigo teniendo una solución saturada. Ese es un dato que nos darían, por supuesto. Es un dato que te daría y es una gráfica que te daría que ya les voy a mostrar. A ver, ¿entienden esto de lo que es una solución insaturada y una solución saturada? Sí, profe. Sí, profe. Bien, imagínense, y vuelvo a esto, estoy tomando, me siento en un bar y voy a pedir un café. Pídanse un café y no una cerveza por ahora, ¿sí? Porque hace mucho frío. Entonces, le disuelven un paquetito de azúcar, listo, se disuelve. Tengo una solución insaturada. Le tiro 2 paquetitos, se disuelve. Estoy llegando al límite de saturación. Le agrego el tercer paquete de azúcar que me dieron y hay una parte del azúcar que no se disolvió. Entonces, la fase líquida es una solución de café con azúcar disuelta, donde el azúcar es el soluto y el café es el solvente. Y tengo una solución saturada. El azúcar que quedó sin disolver está sólida, me forma otra fase. ¿Está claro? Pero la fase líquida es una solución. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, yo quiero tener una solución que sea sobresaturada. O sea, una solución en la que yo pueda disolver mayor cantidad de soluto por cada 100 mililitros de solución que lo que me dice que es la solubilidad de un componente en el solvente. Para lograr eso, o sea, para lograr disolver más de 37 gramos de sal de cocina, de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua, que eso se hace a una temperatura, supongamos, de 20 grados y presión de una atmósfera, yo voy a necesitar aumentar la temperatura de mi solución. ¿Por qué? Si yo acá les muestro una curva, solubilidad de sal en función de la temperatura, yo veo que, a excepción de esta sal que tengo acá y algunas otras que andan dando vuelta por la vida, a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad de la sal aumenta. ¿Bien?
Algunas aumentan muy rápidamente y otras no tanto. Fíjense, a 20 grados centígrados, la solubilidad del cloruro de sodio en el agua, yo me vengo acá, leo la curva, es aproximadamente 35-37 gramos. Ahora, si yo aumento la temperatura a 90 grados, aumento la solubilidad, hoy no veo, acá, casi a 40 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de agua, ¿me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Con qué sustancias pasaba esto? ¿Cómo con qué sustancias? Con cualquier, a ver, yo formo la mezcla con una sustancia a la que le llamo soluto y otra solvente. Nosotros siempre vamos a tomar al agua como solvente, ¿estamos? Entonces, el soluto es cualquiera de estas sales que tengo acá. Lo que te quiero explicar es cómo hacer para tener una solución sobresaturada. Lo vamos a hacer mejor que con la sal de cocina, con el cloruro de potasio, cuya solubilidad aumenta mucho con la temperatura. Fíjense, si yo estoy a 20 grados, yo puedo disolver, no sé, 33 gramos de cloruro de potasio en 100 mililitros de agua. ¿Eso está claro? Ahora, si yo aumento la temperatura a 90 grados, yo puedo disolver casi 55 gramos de cloruro de potasio en 100 mililitros de agua. O sea que lo que veo es que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad de un sólido en el agua. ¿Qué tipo de sólido? No covalentes, todos estos son sólidos iónicos. Similar disuelve a lo similar. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Pero Sí, sí. a 90 grados, si yo disolví 55 grados, esto me dice, bueno, a 90 grados la solubilidad del cloruro de sodio en agua es 55 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua, o sea, su solución es saturada. Lo que yo quiero para tener una solución saturada es que a 40 grados yo poder disolver estos 55 gramos. ¿Cómo consigo eso? O sea, tener mayor cantidad de cloruro de sodio disuelto a una temperatura dada. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, imagínense, yo sé que a 90 grados puedo disolver 55 gramos de cloruro de sodio, pero yo quiero esos 55 gramos disueltos a 40 grados de temperatura. Para eso, tengo que llevar mi solución a 90 grados. ¿Para qué? Para que cuando llegue a 90 tenga mi solución saturada, o sea, se disuelvan los 55 gramos de cloruro de potasio en 100 mililitros de agua. Ahora, yo tengo que dejar enfriar esa mezcla de forma tal que llegue hasta los 40 grados, de manera natural. O sea, no la tengo que meter en la heladera, la tengo que poner, chicos, en un lugar tal que ni siquiera haya vibraciones en el piso. ¿Por qué? Porque si no se me produce esto. Mira, una solución sobresaturada es cuando a una temperatura dada yo tengo mayor cantidad de soluto de la que podría disolver a esa temperatura. O sea, yo acá tenía 55 gramos de cloruro de potasio y lo llevo a 40 gramos, a 40 grados. Cuando lo llevo a 40 grados, estoy por encima de la curva de solubilidad. O sea, puede pasar dos cosas. O que lo que me sobra de cloruro de potasio precipite, o que yo lleve de 90 a 40 grados tan lento y con tanto cuidado disminuya la temperatura, que todo ese cloruro de potasio, los 55 gramos, puedan estar disueltos en los 100 mililitros de agua, pero a 40 gramos. O sea, que pase el límite de saturación.
Esa es una solución sobresaturada. Cuando la cantidad de soluto que se disuelve en el agua sobrepasa el límite de saturación a la temperatura. Esto es tan inestable, pero tan inestable, que este recipiente que yo tengo acá con más cantidad de soluto disuelto de lo que puedo a una temperatura dada, ante el más mínimo cambio va a hacer que el soluto que está de sobra precipite y se vaya al fondo, cristalice, bien, en forma de cristales grandes y me aparezca la fase sólida. ¿Cómo se logra eso? Bueno, si yo tengo este recipiente en una mesa que vibra, esto precipita. Si yo con una varilla de vidrio paso la varilla de vidrio, ni siquiera toco el líquido, sino que con la varilla de vidrio la paso por fuera de este Erlenmeyer, que es este recipiente de vidrio, lo que provoco es que el soluto que está de más precipite y se vaya al fondo. O sea, para lograr una solución sobresaturada es aquella que tiene mayor cantidad de soluto en 100 gramos de solvente que la permitida a esa temperatura. ¿Eso lo entienden? Sí, perfecto. Bien, ahora, recuerden que las soluciones sobresaturadas son soluciones muy inestables y en los laboratorios hay mesadas que están puestas arriba de unos amortiguadores, bien, y son ambientes completamente cerrados para que no haya corriente de aire, para que uno pueda evitar todas estas cuestiones que hagan, no solamente esto, sino para otras cosas más, que una solución sobresaturada no cristalice. Si la solución sobresaturada cristaliza, quiere decir que todo el soluto que está de más disuelto pasa al fondo como un sólido, como cristal grande, sólido, y el líquido que me queda como una solución saturada. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Con dos fases. Bien. Son dos fases. Claro, claro. La fase sólida, o sea, yo te diría, tengo una acá, en este caso, que ya veo los cristales, acá, supongamos que ya precipitaron todos los cristales y que no veo acá que está cristalizando, sino que tengo líquido. Yo te diría, ¿cómo me definís este sistema? Bueno, este sistema es un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque veo dos fases. Una fase sólida, que es del componente puro, la sal que sobró, y una fase líquida. Pero esta fase líquida es una solución. ¿Por qué? Porque está formada por dos componentes que vistos al microscopio no los puedo distinguir. Un componente llamado solvente es el agua y el otro componente es, no sé, la sal de cocina, el cloruro de sodio. ¿Está claro? ¿Qué cantidad de cloruro, esta solución que está por encima de este cristal es una solución saturada? Porque ¿cuánto soluto pasa a la fase sólida? Y todo el soluto que sobra para llegar a tener una solución saturada. Por ejemplo, a ver, bueno, estoy a 30 grados, ¿bien? Vamos con esta sal, el clorato de potasio. A 30 grados, si yo agrego 5 gramos de clorato en 100 mililitros, estoy en una solución que es insaturada. Cuando agregué 10 gramos de clorato a 100 mililitros de agua, llegué a mi límite de saturación. O sea, estoy en presencia de una solución saturada. Si agrego 20 gramos, ¿qué pasa? ¿Está sobresaturada? No.
porque estoy trabajando a la misma temperatura. Tengo que aumentar la temperatura. Pero esperen. Antes de aumentar la temperatura, o sea, hasta 9 gramos, 9,9 gramos, mi solución ¿cómo es? Insaturada. Cuando llegué a los 10 gramos, mi solución es saturada. A medida que yo voy agregando más sal, mi solución, todo el resto de sal que yo agregue mientras mantenga la temperatura constante, ¿qué va a pasar? Va a ir al fondo como sólido. El líquido va a seguir siendo una solución saturada. O sea que yo no puedo disolver más de 10 gramos de esta sal en los 100 mililitros de agua. El resto de sal que agregue va a pasar al fondo del recipiente como sólido. Para que sea sobresaturada, primero debería calentarla hasta, por lo menos, para que se solubilicen los 20 gramos, debo calentarla prácticamente hasta los 55 grados. La caliento hasta los 60. ¿Bien? Y así me aseguro que disolví los 20 gramos. Luego la dejo enfriar lentamente, sin que haya ninguna interferencia, y ahí consigo mi solución sobresaturada. ¿Me entendés ahora? Fue un varón el que habló. ¿Me entendés? Sí, ahora sí. ¿Entendí? ¿El resto entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ya vimos lo que es la solubilidad. La solubilidad son los gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Se mide a una temperatura y a una presión determinada. Cambia la temperatura, cambia la presión, cambia la solubilidad. Lo que estoy viendo ahora acá es el efecto de la temperatura sobre la solubilidad de sólidos disueltos en un solvente líquido, en este caso en el agua. En general, lo que veo es que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad, o sea, aumenta la solubilidad de sal que puedo disolver cada 100 mililitros de agua. Hay algunas excepciones a la regla, como siempre hay excepciones a la regla. Miren, con el sulfato de cerio. El sulfato de cerio es una sal que disminuye su solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Pero si estoy en un parcial o en un examen y yo pregunto, ¿cómo afecta la temperatura a la solubilidad de un sólido en un líquido? Diría, y bueno, a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad del sólido en el líquido aumenta. En general, aumenta. ¿Está claro? Ahora, la presión, cuando hay un cambio de presión, no afecta la solubilidad del soluto en este solvente. ¿Por qué? Porque estas soluciones son todas soluciones líquidas y la presión no afecta a los líquidos. Entonces, la presión no afecta la solubilidad de un sólido en un líquido. Tampoco afecta la solubilidad de un de un líquido en un líquido. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y el resto de los 54 que aparecen que están conectados? Disculpe, profe, se profe, entendió ¿podría bien. volver a repetirlo? Sí. Estoy copiando. Bien. Se me cortó. A ver, se cortó. Digo que, en general, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad de un sólido en un solvente, en un líquido. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumenta la temperatura, se puede disolver cada vez más sólido en un solvente, en este caso en el agua. Pero todo tiene un límite y está dado por esta gráfica. La presión no afecta la solubilidad de un sólido en un líquido o de un líquido en un líquido, porque la mezcla de sólido con un líquido con un líquido me da como resultante una solución líquida. Y hemos visto que cuando nosotros tenemos líquido, los líquidos son prácticamente incompresibles, o sea, que la presión no ejerce efecto sobre una sustancia líquida, no va a ejercer efecto sobre la mezcla, sobre esta solución que yo he formado. Tampoco
la presión va a cambiar la solubilidad de un sólido en un líquido. ¿Está claro? Ahora, si pasa cuando yo tengo gases disueltos en líquidos. Acá, la solubilidad de un gas disuelto en un líquido sí se va a ver afectado por la temperatura y por la presión. Pero hay dos cosas. Mientras que cuando yo tenía un sólido disuelto en un líquido, al aumentar la temperatura, aumentaba la solubilidad del sólido en el líquido, en el caso de los gases es al revés. Cuando aumento la temperatura, disminuyo la solubilidad del gas en el líquido. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen un recipiente, bien, con moléculas de agua y estas son las moléculas de gas disuelto en el líquido. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Cuándo? Sí, profe. Pero vamos a considerar un recipiente abierto. Yo no puedo distinguir el gas, o sea, no veo las burbujas. Cuando el gas está totalmente disuelto en el líquido, no veo las burbujas. Es cuando ustedes compran una gaseosa o una soda. Cuando la ven en la heladera, ustedes no ven las burbujas. Entonces, todo el dióxido de carbono que se puso para carbonatar la gaseosa o la soda, todo ese gas está disuelto en el líquido que es agua o lo que tenga la gaseosa. ¿Entienden eso? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Si yo caliento una mezcla formada por un gas y un líquido que resulta en una mezcla líquida, le entrego energía en forma de calor, comienzo a entregarle energía a las moléculas que forman esa mezcla, o sea, a las moléculas de gas y a las de líquido. Las moléculas de gas son las que están disueltas en el líquido, son las que más fácilmente van a tomar ese calor, esa energía en forma de calor, se traslada directamente a la velocidad de esas moléculas y se aumenta la velocidad de esas moléculas, aumenta la energía cinética de las moléculas. Al aumentar la energía cinética, hace que las moléculas se muevan más en esta mezcla líquida y cuando se mueven más, hacen que moléculas que están disueltas en la fase líquida tengan la energía suficiente para pasar a la fase vapor. Las moléculas de soluto, no las de solvente, no el agua, sino el gas que estaba acá. Entonces, si el gas que está en la fase líquida pasa a la fase vapor, la solubilidad disminuye. ¿Por qué? Porque tengo menos cantidad de gas disuelto en la fase líquida. ¿Lo entienden? Profe, lo de energía cinética, ¿cómo es? O sea, mayor energía cinética. Al entregarle yo energía en forma de calor a esta solución, lo que estoy haciendo es entregarle energía a las moléculas, tanto del líquido como del gas. Pero generalmente son las del gas las que toman más fácilmente, o sea, es el soluto, que es el gas, el que su velocidad se va a ver incrementada con mayor rapidez porque el calor lo que hace es aumentar la velocidad de las moléculas gaseosas. Esa velocidad, si aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética. Ustedes ya han visto en física que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si aumenta la energía cinética del gas, las moléculas gaseosas se mueven más dentro de la solución, teniendo algunas moléculas gaseosas la energía cinética suficiente para irse a la fase vapor. Cuando pasan a la fase vapor, estas moléculas que estaban disueltas en el líquido, tengo menos gas disuelto en el líquido, o sea que la solubilidad del gas en el líquido disminuyó. O sea que cuando aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad de un gas en el líquido, lo inverso a lo que pasaba anteriormente. ¿Se dan cuenta de eso?
Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bien. ¿Saben? ¿Vieron cuando en las noticias han salido, no sé si hay gente de Río Tercero acá? En la Sí, ciudad yo. de Río Tercero, ¿ah? Yo. Vos. Bueno, viste que muchas veces en la ciudad de Río Tercero aparecieron peces muertos en el río. Sí. Bien. Eso sucedió por distintos tipos de contaminación. Algunas de las veces sucedió porque alguna de las plantas que están en Río Tercero salió digamos, de cómo estaba trabajando bien, y no sé, y se volcó ácido al río, se volcó un hidróxido al río y mató a los peces, o se volcó suficiente cantidad de un líquido de esa fábrica a temperaturas altas, haciendo que en un río yo que tengo oxígeno disuelto, porque si no los peces no viven. Peces, no hay vida acuática. Entonces, cuando llega una cantidad de líquido a esta mezcla del agua de río con el oxígeno disuelto a una temperatura muy alta, ¿qué estoy haciendo? Le estoy entregando energía cinética a las moléculas del gas, que es el oxígeno. El oxígeno disuelto en el agua del río adquiere tanta energía cinética que se va a la fase vapor. Me queda tan poco oxígeno en el agua del río que los peces se mueren. Eso es contaminación térmica. ¿Les quedó claro? Ahora se entendió mejor. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Vamos al tema de la gaseosa. O al tema de un espumante. A mí me gusta el espumante. Las gaseosas más o menos. Ustedes vieron que esto, cuando se abre la tapa, en este caso es una soda, ¿bien? De un elemento que está carbonatado, si lo agitan un poco, las burbujas, empiezan a salir burbujas, ¿sí? Hacia el exterior. ¿Saben por qué sucede eso? Porque cuando se fabrican la soda o fabrican una gaseosa, para que tenga el gas le tengo que inyectar dióxido de carbono. Bien, se lo inyecto a una presión de por lo menos 2 atmósferas, que es mayor a la presión atmosférica, que es 1 atmósfera. Entonces, mientras la botella de gas o la botella que yo tenga de líquido carbonatado esté cerrada, todo el gas está disuelto, no se ven las burbujas, porque está disuelto a una presión de 2 atmósferas o más. Ahora bien, cuando yo abro la tapa de la botella, este líquido con el gas disuelto se pone en contacto con el aire. ¿Y el aire a qué presión está, señores? A 760 milímetros de columna de mercurio. Sí, Una atmósfera. que es una atmósfera. Entonces, si cuando yo abro la botella, acá el gas que está disuelto porque estaba a 2 atmósferas, y cuando lo abro lo pongo en contacto con el aire que tiene una atmósfera, ¿qué pasa? Todo el gas que está a mayor presión tiende a ir a la zona de menor presión, que es el aire. Por eso es que ustedes ven que las burbujas pasan del líquido, se van y me queda menos contenido de gas en el líquido que el que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque este dióxido de carbono que estaba disuelto acá a una presión de 2 atmósferas, pasa al aire que está a la presión de una atmósfera. Siempre todo va de mayor a menor. Entonces el gas que estaba a 2 quiere ir a la zona donde está a 1 atmósfera de presión. ¿Qué pasó con la solubilidad del gas en este líquido? Disminuyó. Entonces, para los gases disueltos en líquidos, yo veo que la solubilidad se afecta tanto por la temperatura como por la presión. Un aumento de temperatura siempre termina en una disminución de la solubilidad.
¿Por qué? Por aumento de velocidad, aumento de energía cinética, las moléculas del gas pasan a la fase gaseosa, me queda menos gas acá, disminuyó la solubilidad. Y una disminución en la presión provoca una disminución en la solubilidad del gas, o lo que sería al revés. A mayor presión, mayor solubilidad del gas en el líquido. La forma en que yo vea que el gas está disuelto en el líquido y no diferencia ninguna burbuja es que la botella esté cerrada y que yo haya puesto el gas por lo menos a 2 atmósferas de presión. ¿Entienden eso? Sí. Sí, profe. Es lindo soluciones, ¿no? A mí me gusta. O sea que cuando ustedes abren, piensen esto, cuando abran lo que sea, una lata de gaseosa, de, no sé, de alguna bebida que tomen ustedes y ven el gas que sale, es porque ese gas que estaba disuelto a una presión mayor se pone en contacto con el aire, la presión de una atmósfera, escapa y disminuye la solubilidad. Por eso es que cuando yo tengo mucho tiempo abierto una gaseosa, va perdiendo, uno dice pierde el gas. Claro, pierde el gas porque el dióxido de carbono que estaba disuelto va pasando a la fase vapor y me va quedando menos acá en la fase líquida. ¿Lo entienden ahora? Sí. Profe, disculpe la pregunta. En los casos, por ejemplo, en lo que yo tengo una coca, la abro y en vez de verse las burbujas, sino directamente salga explotando ahí, ¿qué situaciones sería? Y ese es porque la agitaste mucho. Entonces Pero, ahí la agitaste y nuevamente lo que pasa es que cuando vos la abrís y sale, tienen, al haberla agitado, además, tienen la energía cinética suficiente, todas las moléculas de líquido y de gas, para pasar de una zona de alta presión acá a una zona de menor presión cuando la abriste. Siempre es por una diferencia de presión. Es más, prueben ustedes, llenen ahora un vaso con agua, pónganle un poquito de agua y van a ver que no tienen media burbuja. Lo dejan unas horas o lo dejan de una noche a la mañana y aparecen unas burbujas que las pueden ver, las pueden diferenciar. Es el gas disuelto en el agua de la canilla que al dejarlo en reposo comienza por un cambio de temperatura y presión del agua que venía en la canilla y ahora está en el gas, a tomar la energía cinética necesaria para comenzar a escapar y llegar a la superficie y de ahí pasar a la fase vapor. Pruébenlo y van a ver. Si el agua tenía burbuja, no era por la envidia, te maté. No. Si es una burbuja grande, sí. No, eso le agregas si a un plato con agua le agregas aceite y se hace un ojo grande, como dicen, eso era mal de ojo y podía ser provocado por la envidia. Esa cuestión de cosas, no tengo la explicación científica, pero sí para esto. O sea, ahora ya saben la explicación científica de esto. Está bueno, ¿no? A mí me gusta. Y acá, fíjense, a diferencia de lo que habíamos visto antes, la solubilidad, estos son gases, nitrógeno, oxígeno, xenón, dióxido, veo que las curvas son al revés de lo que tenía de los líquidos, de los sólidos en líquidos. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad de un gas en un líquido. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Es mala energía, es cierto. Mi abuela dice, sí, lo del aceite en el agua es mala energía. Yo lo creo, chicos. Así que tu abuela debe tener más o menos mi edad. Listo. Y a ver, la próxima. ¿Cómo se prepara una solución? Una solución a partir de... ¿Cómo preparo una solución a partir del solvente agua y un soluto que sea sólido? Primero tengo que determinar cuál es la concentración de la solución que tengo. ¿Bien? Luego, si es el sólido, peso
la cantidad de soluto que necesito para lograr la concentración que yo quiero. Después lo saco de la balanza, acá no sé por qué lo han dejado en el platillo de la balanza, ese es un mal trabajo de laboratorio, se saca de la balanza, se le agrega una cantidad de agua suficiente para poder disolverlo. Una vez que está disuelto el soluto en el solvente, si yo quiero preparar 250 mililitros de solución, voy a agregar 150 o 200 mililitros de agua, no más. Disuelvo todo el soluto y luego con un embudo lo llevo a un matraz. Este matraz es un recipiente de vidrio que está marcado acá con un aforo, que a 20 grados centígrados o 25 me marca el volumen exacto. Este es un recipiente de vidrio que nunca debe ser calentado porque si no altera el volumen. Entonces, lo que hago es pasar esta mezcla que tengo de soluto con solvente al matraz, luego agrego agua hasta llegar al aforo y formo mi solución. Ojo, que en ningún caso acá he llegado a formar la solución completa, o sea, he llegado al aforo de los 250 mililitros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lo miro al microscopio, no puedo diferenciar una sustancia de la otra. ¿Está claro? En una solución no puedo mirar al microscopio, no diferencio solvente de soluto, pero sé que existen. ¿Entienden eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ay, sí, profe, ese sí, profe, me sonó a mí. Bueno, escúchenme, yo puedo cortar acá, que hemos visto toda la parte que es cualitativa, y la clase que viene dar la parte cuantitativa. ¿Bien? O sea, después del parcial, empezar a hacer los cálculos. Y ya no solo con definición, sino directamente que yo voy a ir en un Word diciéndoles porcentaje en peso, quiere decir esto, y hacemos directamente cálculos. Porque son las 10:30 y nadie me dijo que tiene clase del otro profesor. Profe, una consulta. ¿Tienen clase o no tienen clase? No tienen clase. Por eso se quedan. Bien. Consulta. Pregunte lo que quiera. Con respecto al parcial de la semana que viene, ¿va a haber alguna clase antes de repaso general? El martes. Pero con usted, de teórico. Si quieren, les doy una clase el lunes. Tenemos ya la tarde. Los lunes y martes tenemos ocupado la tarde. El viernes, este viernes a la tarde. Si no, no puedo, o sea, porque el miércoles a la mañana tenemos el parcial. Me decís que el lunes y martes lo tienen ocupado, tendría que ser el viernes. Profe, ¿y algún simulacro va a haber? No, porque para simulacro les ha servido todas las preguntas que han hecho hasta ahora. Es lo mismo que han hecho hasta ahora. Lo único que van a tener que hacer todos los cálculos y dar todas las justificaciones escritas en una hoja. Le sacan una foto y bájense a alguna aplicación que la foto sea pasada a PDF. ¿Está claro? Y con eso después conectan el celular al compu y pasan la foto al aula virtual. Algo que se llama entrega de tareas, y lo suben ahí, y cuando terminaron me dice, profe, entregué parcial, listo, me fijo en el apellido, veo el PDF, listo, te puedes salir del parcial, ya está. Porque ya han tenido muchas, o sea, saben cómo se le van a presentar las preguntas, una pregunta por página, sí van a poder ir y volver, pero acá van a tener que justificar. El tiempo será entre 1 hora y 1 hora y media en función de la cantidad de preguntas que tengamos. Y van a ser tanto preguntas teóricas como prácticas. Justifique su respuesta. Y van a tener que justificar por escrito. Profe, ¿Sí? Una consulta. ¿Y podemos hacer esa clase consulta el martes a las 8?
o usted tiene clases con otro curso. Porque nosotros Bueno. 9:30 empezamos con la Verdiña, con Ingeniería Verdiña, entonces de última, si la podemos hacer antes de esa, así no, nadie le A ocupa las la... 9:30 de la noche tienen con la ingeniera Verdiña. No, el martes a las 9:30 de la mañana empezamos, y antes no tenemos nada nosotros, el martes anterior al parcial. ¿Y vos me vas a hacer levantar 2 días temprano a las 7 menos cuarto de la mañana para que te dé clase? Nosotros Sí. nos levantamos todos los días a las 8, pero no sé. Ustedes, pero yo no. Yo ya cumplí mi cuota de levantarme temprano hace muchos años. Yo me levanto a 6 menos cuarto de la mañana tantos años en mi vida que ya no me quiero levantar más. Pero no importa. Dale, vamos el martes a las 8. Gracias, profe. Listo, Gracias, entonces profe. dejamos para el martes que viene a las 8 de la mañana. Escúchenme. Yo estuve grabando esta clase. No, profe, ¿Ah? no la estuvo No grabando. dice nada arriba. Ay, no. Bueno, pero alguien la debe haber grabado. Que se las pase si me prometen que no me van a poner más en ninguna página. Si a partir de ahora tengo la palabra de ustedes, de que nadie me va a sacar y me va a poner en una red social, yo vuelvo a grabar las clases. Y que las tengan. Yo sé que no son muy divertidas, pero a alguien le va a servir siempre tener la clase teórica grabada por algo. O ya la están grabando ustedes de por sí. Hay alguien que me dijo que sí, el resto se quedó callado. Pero yo quiero saber cómo hacen de los 87 que hoy se presentaron a rendir, que después haya 40 en clase y todos sepan. O sea, o no necesitan docentes, que en ese caso me sentiría re mal, o tienen docentes particulares o tienen la clase grabada, por otro lado. ¿Y? Ni idea, profe, porque yo me conecto. Claro, o sea, yo me conecto y presto atención acá.